¿De qué manera abordamos uno de los temas más complicados que hay en la medicina legal? ¿De qué forma podemos nosotros platicar con ustedes respecto a lo que significa la violación, el abuso sexual, la violación equiparada? ¿De qué forma puede ser para su servidor la manera más amable de tocar lo más drástico que hay en la medicina? El día de hoy, previo a toda esta convocatoria que hicimos, vamos a platicar de lo que significa para el profesional de la medicina los delitos sexuales que se encuentran contemplados en nuestra legislación. Y como esto se trata como si usted tuviese que explicarle a una autoridad lo que significa una laparotomía, lo que significa una esterectomía, lo que significa un aparato de yeso, el día de hoy para su servidor es importantísimo dejárselos clarísimo, así como si fuera con peras y manzanas, como es esa frase mexicana. ¿De qué manera puedo llegar a usted, a su entendimiento, a su razón y a su corazón para poder explicarles que estos delitos son complicadísimos? Porque son muchos factores los que le rodean. No solamente es el aspecto profesional, que sin duda es complicado, pero está el aspecto familiar, está el aspecto social, el aspecto laboral. Y curiosamente a lo largo de los años hemos encontrado diversos actos que sin querer, porque también es justo decirlo, no es que el doctor, la doctora, pero particularmente el doctor, se quiera involucrar en un tema sexual. En ningún momento podemos pensar que un profesional de la medicina quiere hacerle algo a una menor de edad, a un menor de edad. Mucho menos podemos pensar que un profesional de la medicina a una paciente quiera causarle un malestar o que se interprete mal una exploración o que se entienda mal que esta manipulación que se hizo o este tocamiento o esta exploración fue con un acto lascivo. Jamás. No es sin duda la intención de ningún doctor que ha estudiado tanto que se pueda poner en peligro su reputación con un tema tan básico como lo es la exploración a una menor de edad o a una paciente en un tema de ginecología o en una cuestión de un cirujano plástico o una cuestión de un ortopedista en un aparato, en alguna exploración de alguna fractura expuesta que se malinterprete. El día de hoy vamos a platicar de los delitos sexuales en el ejercicio profesional de la medicina. Como todos ustedes me conocen, soy el maestro en Derecho Eduardo Alfonso López Calderón, presidente y CEO de lo que es el Corporativo Promenal, que tenemos más de 28 años defendiendo médicos en todo el país. Y con esa experiencia, con esa, pues vamos a llamarle facultad que me dan los años inmerso en esto, es que vamos a abordar 3 delitos. Y vamos a platicarlos con calma, vamos a leer algunas cosas en la pantalla que van a aparecer, porque no es una definición que se dé por parte de su servidor. El código establece perfectamente qué es abuso sexual, qué es violación y qué es violación equiparada. Y vale la pena también que entendamos que cada uno de ellos tiene elementos de tipo penal que hoy vamos a desglosar pasito a pasito para que podamos comprender por qué explorar a una paciente solos en el consultorio es delicadísimo. Estamos poniendo en riesgo todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha estudiado, toda nuestra reputación. Y deseo ser clarísimo en esto, porque el que nos puedan a nosotros de repente llamar
porque un paciente quedó inconforme por los implantes, que nos llamen porque un paciente falleció en quirófano derivado de un traumatismo, de algún accidente automovilístico, que alguna infección se complicó posterior al evento quirúrgico y terminó en el deceso de la paciente o el paciente, llámenos por eso, que eso es parte del ejercicio profesional, que eso es parte del diario vivir, pero por una imputación de carácter sexual, ahí se complica la vida completamente. A lo largo de los años hemos tenido muchos casos, que no es en esta sesión el motivo de la plática. Daré otra conferencia acompañado de los directivos de Prominal también, para que pudiéramos platicar casos clínicos equiparables a este tipo de cosas y decirles por qué en ese caso que nos tocó en alguna entidad de la República, obvio, sin mencionar, sin dar demás datos, por la sensibilidad propia de lo que significa este tipo de delito, pero cómo es que se vive este infierno tan complicado, porque para una integración de una carpeta, lo que anteriormente todos nosotros podemos ubicar como la averiguación previa, ¿no? Para que nos quede claro a todos. Fíjense que hoy no bastan muchas, o sea, no se necesitan muchos elementos. Basta con la imputación directa de la víctima argumentando que él o ella le introdujeron, le propusieron, le dijo, le hizo, le manipuló, le puso, le tocó o tuvo con ella un acercamiento muy inadecuado. Con esa imputación, la imputación debemos de entenderla, doctor, doctora, como simplemente el acto de alguien de acusarnos. Eso es imputación. El acto de que alguien va y nos acusa de una conducta irregular. Este delito, a diferencia de todos los demás, nada más requiere que ella diga: a mí me pareció, a mí me hizo, a mí me tocó. Y ahí es donde empieza una serie de actos complicados, porque la autoridad no requiere de nada más que de eso, de llegar a alguien y poder decir que le tocaron, que le introdujo, que le propuso, y con eso se inicia la maquinaria. No se necesitan ni pruebas, no se necesita ni llamar a tanta gente. Obviamente se van a tomar los elementos, pero con la pura imputación de la víctima, nos llaman a nuestros queridos doctores, llaman a este profesional y lo involucran en una serie de actos. Y fíjense este ejemplo que simplemente tratándolo de hacer así un poco didáctico, esto es idea de mis queridos directores de mercadotecnia que están detrás de cámaras. Tratar de ejemplificarles esto con este león tan precioso que me regaló mi escolta personal, Joel Romero, quien, dicho sea de paso, me ha salvado la vida varias veces. Cuando yo pongo a la luz esta figura de cristal, este león, salen diversos prismas, diversos colores, diversas formas. Y si yo lo enfoco de una manera distinta, se ve diferente. Este tipo de delito hace que una conducta que se hizo correctamente, que una conducta que era necesaria tal vez en el momento, se vuelva una fiera en contra de nosotros. Y eso es algo que no van ustedes, después de esta plática, a olvidar. Porque el propósito que tengo en una plática tan sensible es que ninguno de ustedes se atreva
a cometer o a ejecutar después de esta plática conductas como las que les vamos a ir comentando en esta serie de conferencias. Este bloque del tipo sexual será dividido en 3 y hoy será simplemente la cuestión meramente académica con algunas ideas. La siguiente, en unas semanas, que será convocada y ustedes serán informados, será de unos casos prácticos, reales, en donde ustedes verán todo lo que significó este San Quintín, por llamarlo así. Y en el tercer bloque, nosotros nos vamos a encargar de presentarles algunas audiencias que en el nuevo sistema, y cuando decimos nuevos sistemas ya de tiempo, del tipo oral, ustedes vean cómo se desarrolla de una forma tan rápida, digo rápida, aunque pueda durar una audiencia más de 14 horas, pero a eso me refiero rapidez, lo que antes eran meses, en donde se tiene que decidir si derivado de una imputación, si derivado de un acto, a un profesional de la medicina nos lo van a sujetar a un juicio con o sin fianza, dependiendo del tipo de problema. Así que, con este ejemplo, comencemos. Nosotros tenemos que hablar de 3 tipos de delitos en este caso. Y del primero de ellos es el abuso sexual. Posteriormente, la violación. Y terminaremos con la violación equiparada. O sea, son 3 conductas diferentes. En una se le conoce como abuso sexual y solamente me voy a referir a la tercera fracción de ese artículo. Posteriormente entraremos a la violación y posteriormente hablaremos de lo que significa la violación equiparada. En el abuso sexual, la fracción que me interesa muchísimo platicarle dice que se entiende por acto sexual los tocamientos, o sea, tocar a alguien, manoseo corporal obsceno. Ahí ya empezamos con una interpretación complicada, porque para definir la lascividad, la obscenidad, vamos a tener que esperar a que la autoridad le pueda entender que lo que usted hace no tiene nada que ver con esto. O los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. El abuso sexual, en el artículo 260, dice que hay penas de privación de 6 a 10 años y si fuera con un menor de edad, este tipo de manoseo o tocamiento será de 6 a 13 años. ¡Qué gravedad! ¿A dónde quiero llevarlos con esto? Jamás se le debe de tocar a nadie sin haberle explicado perfectamente en qué consistía esta exploración. Estamos hablando del abuso sexual. No estoy hablando de violación, no estoy hablando de cópula, no estoy hablando de introducción de miembro viril, no estoy hablando de introducción de cualquier objeto por cualquiera de las vías sin el consentimiento de una paciente. Estoy hablando de una cuestión de manoseo, de tocar, de los glúteos, sobre todo le estoy hablando del glúteo, la cuestión vaginal, el tema de los senos en las pacientes. Tengamos mucho cuidado. Ahí se complica mucho la vida. Entiendo perfectamente que todo tiene un porqué. Al final de toda esta explicación, déjeme darle, así como si fuera una varita mágica, o como si de repente nos apareciera el genio de la lámpara, así, si aquí apareciera en la pantalla estaría genial, en donde déjeme decirle cómo se evita todo el problema. Todo el problema. Porque sin duda pudo haber existido el tocar. Sí va a existir de repente tocar los glúteos ante un problema. Sí, en la cuestión vaginal existe también la manipulación, el tocar, claro. Pero déjeme llevarlo a lo que posteriormente va a hacer todo aquello que va a evitar que tenga un problema en cualquiera de estos actos. Entonces, en el abuso sexual también tener mucho cuidado, y aquí sí le llamo la atención a una característica esencial, al menor de edad.
Cuando estamos hablando de menor de edad, entendemos que es menor de 18 años, pero cuando estemos hablando de niños o menores de 13, 12 años, 11, 10, tengamos mucho cuidado ahí, pero mucho cuidado, señores, porque en el tema de los menores de edad es una cuestión complicadísima, entendiendo que siempre van acompañados de un familiar, siempre van a ir acompañados de mamá, papá, la tía, la abuelita, siempre. Entonces ahí tengamos mucha atención, expliquemos perfectamente, no tomemos decisiones o hagamos cosas, y si fuese una urgencia, porque en ocasiones puede ser todo derivado de una urgencia, también es importante que en ese momento entendamos que no va nadie y que tal vez este menor de edad llegó en una urgencia y hay que hacer algo. Llame siempre a quien haya llevado al menor, llame siempre a quien esté acompañando al menor en lo que fue el traslado, si llegó en un auto, si llegó con alguien que lo encontró en la calle, que lo atropellaron, con quien esté, y si es alguien, no está, de que sea alguien externo, llame por favor a alguien de su staff. Eso es muy importante en el tema del abuso sexual, entendiendo que hablamos de tocamientos, solamente son tocamientos o actos que de repente puedan ser malinterpretados. Pasemos al segundo, que es el grave. Y cuando digo grave, le estoy hablando que no hay derecho a fianza. Le estoy hablando que si hay vinculación, no hay forma de salir durante un rato. La violación. Ese merece un tratamiento distinto. Porque en la violación no significa nada más la introducción del miembro viril. No. La violación se puede tener inclusive por la pura cuestión de una exploración. Se puede tener inclusive por introducir vía vaginal o vía anal o cualquiera de las vías, cualquier objeto, sin el consentimiento. Eso es muy importante que lo podamos entender. La ley lo define de esta forma: quien por medio de la violencia física o moral realiza una cópula con persona de cualquier sexo. Pues no se aplica para mi doctor como tal, ¿no? Pero se entiende también la introducción, la cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima. Quedamos que no. Pero la tercera fracción: se considera violación la introducción de cualquier instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral. De aquí a que nos ponemos a explicarle a la autoridad la violencia física o moral, de aquí a que nos ponemos a explicarle a la autoridad que nunca existe, nada más vámonos a las primeras líneas que dice: se considera violación a la introducción de cualquier instrumento distinto al miembro viril. Ahí cambió. Ya no estamos hablando de tocamientos. El abuso sexual fue tocamientos. Tocar los glúteos, tocar los senos, tocar el área vaginal. No. Aquí ya estamos hablando de la introducción de cualquier objeto distinto al miembro viril. Ya se consideró violación. Ahí cambia el concepto. Ahí ya hablamos de un delito muy grave. Ahí hablamos de una imputación muy complicada. Ahí hablamos de que el que en un ultrasonido, en algo que queramos realizarle a la paciente y le introducimos, existe una interpretación inadecuada, existe un sentimiento de que me lo hiciste de forma lasciva, con algún tinte de tipo sexual, y cambia todo. Eso lo debemos nosotros de tener muy claro, porque en este caso estamos hablando de penas que, cuando hablamos de esto, vale la pena nada más nuevamente dejarlo claro que esta es una plática estrictamente jurídica, porque de pronto se puede entender del otro lado como si fuese una cuestión de: uy, me quiere decir algo como para que yo tenga un poco de temor. No es nada más como que me diga: eso deseo.
Sí deseo dejar claro que estos son asuntos muy graves. Sí deseo que quede claro para todos los que nos están escuchando que sí tienen penas de 6, 8 a 20 años. Sí deseo que entiendan que son complicaciones jurídicas terribles. No se trata de querer asustar a nadie, no, es una realidad. Y de la historia de Promenal nos hemos enfrentado a varios asuntos muy complicados de este tipo. ¿Cómo no dejarlo claro para ustedes? Y entonces, si del otro lado se siente que nada más es una cuestión así como que pequeña y que quiere que yo tenga miedo, no, sí deseo que puedan entender que hacer algo en cualquiera de las vías se interprete inadecuadamente puede compararse a la violación. Y si estamos hablando de que fuese con un menor de edad, esa es la violación equiparada. La violación equiparada, estamos hablando de un menor de edad, menor de 15 años o con una discapacidad, y ahí se va a poner más grave el asunto. Eso no podemos dejarlo a un lado, eso no podemos dejarlo de ver. Entonces ya platicamos de 3 cosas: el abuso sexual, la violación, la cuestión equiparada. ¿Cómo evito este problema? ¿Cómo me evito esta enorme oleada en contra mía? O como si estuviéramos en la nieve, todo esto que va a caer encima de nosotros. ¿Cómo lo evito? Mágicamente, siempre se quitará todo este peso, donde todo lo que haga usted lo haga en compañía de su enfermera, de su asistente, del familiar que esté acompañando a la paciente, a la menor de edad o al menor de edad. De hecho, el consejo jurídico a este momento sería que siempre que usted pueda, le acompañen en la exploración, en la introducción, en la realización, siempre, si la paciente o el menor de edad, obvio, si está el menor de edad, tiene que entrar la mamá, tiene que entrar el papá, pero si no está nadie y si no ha llegado nadie con ellos, siempre llame usted a su asistente o su enfermera. Si no está su enfermera, si no está su asistente, que entre quien esté y quien haya llevado a la paciente o al menor. Si no hay nadie, si no existe nadie y es una urgencia, así lo debemos de plasmar en el expediente clínico, pero siempre debe de estar alguien con usted. No se atreva, no lo haga, no juegue con el destino. No puede haber nadie que se atreva a tocar a alguien bajo estos conceptos que hemos hablado si está solo o no está en compañía de alguien. La magia de esto se evita siempre teniendo en compañía a alguien. ¿Qué hacemos si en el consultorio nos llega la paciente? Siempre debe de estar su enfermera. Vamos a pensar que no está su enfermera, debe de entrar su secretaria. Vamos a pensar que ahora por tema COVID, que ya nos tuvimos un caso en donde por tema COVID y que no está ni la asistente ni la enfermera y era necesario hacerlo y se aceptó por parte de la paciente y el doctor. Posteriormente, créanlo, la autoridad no le va a importar la pandemia. A la autoridad no le va a importar que no había una enfermera con usted. A la autoridad no le va a importar que exista nadie que pueda acompañarle en ese momento. Ahí no funciona. Siempre debe de estar alguien con usted. Entonces, retomando, si va el menor, pues entra quien lo haya llevado. La abuelita, la mamá, va a estar con usted. Si no va nadie que haya sido derivado de una urgencia, que haya llegado en una ambulancia, alguien, sobre todo con los menores, porque miren, con los menores se duplica el asunto casi. O sea, si era una carga de este tamaño, es una carga de este tamaño. Entonces, con el menor de edad, Ave María,
inmediatamente me acuerdo de la plática, llamo a quien sea, entra conmigo, ponte aquí y ve lo que le voy a hacer a esta niña, a este niño, y no quédate conmigo, quien sea. Obvio, si va a la familia, entra a la familia, pasen a la familia, que vean la familia, que escuchen la familia. Hemos tenido casos en donde la interpretación del niño, de la niña, fue totalmente distinta a la realidad. El quitarle una ropita interior a un menor de edad es delicadísimo. Lo quiero oír más claro. Está en juego la libertad. No se puede hacer, no se puede atrever. Así de enfático. En el caso de la paciente, del paciente, de quien usted esté ahí en ese momento médico, siempre se debe de llamar a alguien del staff para que esté con usted. No lo haga solo. En ese momento se complica. A lo largo de los años nos hemos enfrentado a diversos tipos de imputaciones que ya aclaré al inicio, que simplemente es la acusación de alguien. He tenido imputaciones que a usted le parecerían de risa, pero para la autoridad no lo fue. Hemos tenido imputaciones cuando la paciente está recuperándose de la anestesia y en su percepción, en ese momento, en su idea, el percibir o sentir que le estaban introduciendo algo por la boca, en su percepción era algo inadecuado. En la explicación era una intubación inmediata. En la explicación, pero en la percepción era distinta. Hemos tenido asuntos en donde de repente la pura impresión de que el doctor, al estar con la paciente, hacía esto, la percepción de la paciente era de que lo estaba haciendo con fines lascivos o con fines de tipo así delicado para ella. La explicación es que antes de tocar a alguien, siempre se calientan las manos, siempre, aunque estén ustedes con su guante. La percepción, la realidad. La percepción de decirle a alguien, qué guapa estás. La percepción de qué bien quedaste después de la cirugía. Tal vez con estas palabras u otra. No importa que usted conozca de hace 10 o 15 años a la paciente. No va a importar eso. Ni la amistad, o que si usted conoce a la mamá, o que si usted conoce al marido, y si el marido está loco, está peor el asunto. La percepción, la realidad. La percepción me está coqueteando, me estaba diciendo, me estaba proponiendo. La realidad, hola, buenas tardes, qué bonito, qué guapa tal vez. Pero esa era la realidad. No tenía ningún contenido, sí, pero la percepción es la que cambia. Tengamos cuidado con el manejo que tenemos con los pacientes. Tengamos mucho cuidado también en esta realidad hoy de lo que significan las redes sociales, de nuestra comunicación vía pues entendamos perfecto que lo que podemos decir en un WhatsApp, entendamos perfecto que lo que pongamos, lo que escribamos siempre sea lo más profesional, impersonal. No hay necesidad de hablar o escribir algo de más. Quiero ser claro, quiero ser claro. No hay por qué en un WhatsApp, hola bonita, ¿no? Es una joven menor de edad. No hay por qué escribir nada que pueda ser malinterpretado por los papás. Hablo de una menor de edad, de un menor de edad. Nada que signifique
qué guapa, qué bien te ves, qué guapa foto de perfil, qué bien te ves en traje de baño. Jamás, jamás a una paciente casada, soltera, divorciada, no hay por qué. Entendamos, estoy hablando en el ramo profesional, decirle en una nota de voz o escribirle en cualquier mensaje, en cualquier mensajería, algo que significase que se pudiera interpretar inadecuadamente. Ahí comienzan las grandes pesadillas. Siempre el trato debe ser respetuoso, siempre debe de ser, habrá pacientes que usted conozca de muchos años, en donde tal vez el tuteo no tenga ninguna complicación, pero en las que no, y que sea simplemente una paciente, no habría problema hasta que casi siempre fuese de usted, de una forma clara, cordial, en que le pueda ayudar, que se le ofrece. Puede ser su asistente la que esté contestando en ocasiones en las urgencias, y en fin, cada quien encontrará la forma de poder llevar. Si pudiéramos llevar esto así, nada más para poder llegar a una parte final en esta etapa de la plática, sería el poderle decir de la forma contundente, clarísima, que siempre debe de hacer todo usted acompañado. En alguna ocasión, porque la impresión, la percepción es que el doctor se estaba acomodando el pantalón. De verdad, doctor, doctora, por la percepción de que el doctor se estaba acomodando el cinturón, se creyó, se le dio valor, se inició un acto de molestia hacia el doctor, porque el doctor venía amarrándose el pantalón saliendo del consultorio. Se le dio valor, se le dio peso a esa pequeña interpretación de ese acto. Déjeme pedirle y déjeme hacer aquí la aparición así como David Copperfield, si fuera yo un mago. Déjeme invitar aquí a mi escenario. Estamos hablando desde las oficinas generales del Corporativo Promenal. Y déjeme invitar a alguien que ha estado conmigo 15 años trabajando. Es una mujer muy, muy preparada. Es la directora jurídica nacional. Ha aparecido en todos los foros. Ya aparece más que yo, para ser real. La que trabaja es ella. La licenciada Gladys Cano, que es aparte de todo una amiga personal, de toda mi confianza, una profesional que qué bueno que la tenga usted de directora jurídica, porque es perrísima, buenísima. Bueno, lo que estoy diciendo que no hagan ustedes, lo estoy haciendo yo, ¿no? Me va a ver su esposo en lo que estoy diciendo. Porque le dice usted que está bien buena mi mujer, ¿no? Lo que no deben de hacer, lo acabo de cometer yo. Pero ella sí es buenísima en lo que hace también. Y aparte está, bueno, ya está también bien guapa. Bueno, ya me van a acusar a mí ahora también aquí de esto. Déjeme presentarle con mucho cariño a mi directora jurídica nacional, la licenciada Gladys Cano, para que ella se encargue conmigo de esta sesión de preguntas y respuestas y unos consejos. ¿A poco no estuvo precioso este acto de magia estilo Eduardo Copperfield? En donde hoy hay una flor mucho mejor, que es mi querida licenciada Gladys Cano, amiguísima mía personal también. Y el día de hoy, Gladys, me interesa mucho que los doctores, como dirección jurídica, puedan escuchar de ti. Te han escuchado en diversos foros, tú has hablado muchísimo hoy en todos los congresos que se han dado de las especialidades por vía remota que has participado. Y a mí me gustaría mucho que ellos pudieran escuchar lo que tú pudieras enfatizar como directora jurídica. Entendamos que son muchos años trabajando en Promenal, que a su cargo tiene a todo el sector jurídico a nivel nacional. Tenemos una presencia en todo el país, es muy importante eso también decirlo, abogados desde Tijuana a Yucatán, y ella es la directora a través también de diversos coordinadores, líderes, etcétera, pero ella es la cabeza jurídica. Entonces, Gladys, con esa confianza y con
darte el tiempo y compartirlo en esta plática para luego irnos a las preguntas y respuestas. ¿Qué podrías tú darles de consejos? Y posteriormente daríamos una conclusión, pero de consejos a nuestros doctores con este asunto de los delitos sexuales, que ya expliqué, no vamos a entrar nuevamente, de los delitos sexuales en el ejercicio de la profesión médica, y ya hablamos de la gravedad y todo, pero ¿qué les podríamos decir? Antes que nada, gracias por la invitación, siempre es un placer compartir foro. Gracias. Por supuesto, ese es lo primero. Pues doctores, la verdad es que este tema es un tema difícil, complicado, delicado, que a nadie le gustaría platicar. Creo que a nadie nos gusta exponer lo que puede suceder, pero sin embargo sí debemos de conocer. Si nos negamos a conocer, entonces vamos a estar destinados a poder vivir algo así. Uno de los primeros consejos que se les tiene que dar, bien nos decían, nunca pueden explorar a una paciente sola. Si no tienen quien nos ayude, mejor no hacerlo. Claro. Porque si aún teniendo un acompañante, a una enfermera, eso no nos exime de poder estar involucrados. Si no tenemos esta prueba fundamental de que sí se le exploró, que todo obedeció a la necesidad de la paciente. No es que yo te haya tocado el vientre, es que estaba quizá revisándote un posible quiste, estaba haciéndote un ultrasonido. Si mi exploración no corresponde con lo que yo iba a realizar, pues claro que podemos tener problemas. Entonces, eso sería el que yo recapitulo de lo importante que nos explicó. Necesariamente tienen que estar acompañados. Y una cosa, perdón, porque eso yo no fui tan enfático, y qué bueno que tú lo mencionas. Lo acabas de decir, mejor no hacerlo. Sí, o sea, cuando es algo electivo, entendemos que la urgencia cambia, ¿no? O sea, en la urgencia, como sea, pues llamar a quien sea, quien esté, y siempre habrá alguien. Y en la urgencia hay que actuar porque antes que todo está el tema de la vida, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la cuestión electiva, ¿no? Que estamos hablando de que el paciente por lo traumatizado, pero que llega al consultorio, la paciente, como tú dices, tal vez con una oclusión intestinal que le lleva a una exploración de tipo, simplemente, ya no es ni estamos hablando vaginal, estamos hablando de una cuestión nada más de revisión, mejor ni hacerlo. Sí. No había yo sido tan enfático, ¿no? En esa parte, ¿no? Así Tú es. sugieres incluso ni hacerlo. O sea, es decir, no hay nadie en consultorio, llegó la paciente, no hay urgencia, no podemos. No lo realizo. No lo voy a realizar. Eso no había sido mencionado por su servidor, y creo y vale mucho la pena tocarlo, que preferible no realizar ningún tipo de valoración o exploración si está sola y él en ese momento está solo en el consultorio. ¿No es así? Sí, así es lo mejor. La segunda, ya nos habían también dicho, siempre utilizar guantes. Recordemos que estos delitos son de realización oculta. No se necesita testigos. Por eso nos explicaba bien, y tiene mucha razón, ¿qué le piden al paciente para poder denunciar estos delitos? Simplemente su afirmación. La imputación directa del doctor o la doctora, porque no tiene nada que ver el sexo. Eso hay que ser, por eso hace un rato la descripción que nos daba es tan certera, por eso la ley dice no importando el sexo. No importa si eres mujer, si eres hombre, el delito se da. Entonces siempre utilizar guantes, porque más hablando de ginecología, de algunas exploraciones, es precisamente evitar el contacto directo cuando no se justifica. Entonces siempre utilizar guantes, la protección, el avisarle al paciente. Tenía mucha razón cuando dice es percepción, sí. Hay que ser claros, te voy a tocar, te voy a hacer una presión, voy a auscultarte, voy a revisarte, si es necesario, sí, porque claro que hay muchas revisiones, no solamente ginecológicas. Si yo voy a una revisión, quizá de una prótesis, pues me tienes que revisar, me tienes que tocar, pero entonces siempre hay que avisar como médicos qué es lo que voy a hacer. Te voy a tocar, vas a sentir presión, quizás sientas dolor, es para el diagnóstico, e inmediatamente informar qué fue lo que yo vi en esa exploración, para que no se malinterprete por las condiciones a veces psicológicas o emocionales de la paciente, Claro, porque claro. muchas denuncias obedecen a problemas en la familia. Recuerda el asunto que tuvimos donde decía, me violó y el producto es del doctor, y no es cierto. Sí. En realidad la chica se había embarazado por cuestiones del novio y no quería ventilar esa cuestión en la familia. Entonces a veces tiene que ver muchas cuestiones emocionales, entonces siempre estar prevenidos como médicos. Decirle, indicarle muy bien qué te voy a hacer, para qué te voy a hacer y cuál es el resultado de la exploración, para que no haya una mala interpretación. Porque por eso tocábamos hace rato, Gladys, el tema de que una cosa es percepción y otra cosa es realidad, Así ¿no? es. Todo tiene una explicación, pero también todo de repente puede tornarse de acuerdo a cómo lo planteen, vamos a llamar la víctima, quien sea, porque puede ser la abuela,
Ya tuvimos alguna vez el caso aquel donde la abuelita, para ella, alguien se estaba robando un menor, no es el tema ahorita, pero te acordarás que decía, yo vi salir corriendo a una enfermera, y que era porque se iba corriendo para alcanzar el transporte. Tema que podría ser muy interesante posteriormente platicarlo, pero algo que tú acabas de mencionar y que me parece crucial que se pueda percibir, esta cuestión de realización oculta. Platícanos un poco sobre eso. Esta es una cuestión jurídica, finalmente, ¿no? Pero vean ustedes cómo ya el legislador, porque pues vamos a hablarlo claro, ¿no? Pudo haber previsto y dicho cómo estas cosas no importan, no necesita que nadie me lo venga a decir, ¿no? Así. Sí, es un término meramente jurídico, ya también tratado por la Suprema Corte, por las leyes, donde han sido muy claros que hay delitos donde no se necesita mucho. Aquí basta como que la paciente diga, sí, me hizo, me tocó, y la ocultación se refiere a que son delitos que usualmente se hacen con el fin de que nadie vea, que nadie sepa, porque son muy íntimos, son relacionados a lo sexual. Entonces, la primera intención de quien lo hace es que nadie sepa, que nadie observe, que no haya testigos. Por eso son delitos de ocultación y la ley así los reconoce, y por eso no nos exige que haya testigos, porque claro que la mayoría, por el mismo sector vulnerable en el que se encuentra la persona, pues se trata de que nadie se entere. E inclusive la ley, el Código Penal Federal, establece que la pena que nos mencionaba de 8 a 20 años y de 8 a 30 en las equiparadas puede aumentar hasta la mitad cuando se refieren en cuanto a la realización dedicada a la profesión. Hay una pequeña fracción donde al médico todavía le pueden incrementar o por ser servidor público. Entonces, si yo estoy en una institución pública y me acusan de ese delito, todavía la pena puede aumentar. Todavía se va a poner más grave el asunto. Ya deja Contraloría, ¿no? Ya la cuestión real ante el fiscal, inmediatamente esa carpeta ya va con gravedad, ¿no? Con gravedad. Muy, muy interesante. Y yo, de lo que acabas de decir, perdón nada más porque pues ando aquí quitándote el tiempo, me llama muchísimo la atención también lo que acabas de mencionar, relativo a que en ocasiones la propia situación, ya sea clínica, psicológica, emocional, ¿no? Puede dar estas interpretaciones diferentes. Pero yo quisiera que tú comentaras algo en un tema también real, el chantaje. El chantaje como tal, la cuestión económica. ¿A eso qué nos podrías La extorsión. La extorsión. La verdad es que es verdad, hay que aceptarlo, y por eso decimos que son temas que no quisiéramos escuchar, porque obviamente son temas muy delicados, pero que existen. Y que al médico han visto una oportunidad para tener una consulta, a veces sí o no, ginecológica. Ya tuvimos el año pasado 2 casos, usted los conoce muy bien, de médicos de farmacias muy, muy pequeñas, donde ni siquiera les cobran la consulta. Bastó con que dijera, a mí me agarró, me hizo, y tienen al médico inmediatamente detenido. Y recuerden que esos delitos, ¿por qué se da esta presunción o esta exigencia de dinero? Porque hay que ser claros. ¿Por qué lo ven como un negocio? Porque son delitos que son de prisión oficiosa. El abuso sexual no, cuando es de mayores de edad. Si es de menores, sí. Y la violación. ¿Qué implica, doctor? Que a usted lo señalan, aquí está, va la policía por ti, como en el caso de Cuautitlán Izcalli, llevan al doctor detenido y de ahí al reclusorio. No hay posibilidad de fianza, no hay posibilidad de una medida cautelar, porque nuestro Código Nacional así lo establece. Entonces, esa es la gravedad del médico, que ya cuando esté involucrado en una situación así, lo primero que dicen, ¿quieres que te ayude, que diga la verdad? ¿Cuánto me vas a dar? Es una triste realidad, sí, hay que conocerla, afrontarla, y precisamente por eso tomar en cuenta todos los consejos que nos dio, porque es la oportunidad que tiene el médico de deslindarse en un problema de estos. Esa es la importancia de tener que abordar estos temas lastimosos, pero que si no lo hacemos, la ignorancia sí nos puede llevar a problemas más complicados. Una situación que me ha gustado mucho la manera en que lo has abordado, Gladys, porque efectivamente son cosas que, de hecho, lo platicamos mucho como directores, este tema de poderlo llevar. Es la primera vez que como empresa tocamos este tema. En años. En años, ¿no? Que es la primera vez que nosotros nos tomamos el sartén por el mango por lo que hemos estado viviendo, y dijimos, pues de una vez ya hay que hablarlo, ¿no? Porque sí hemos estado pasando cosas en donde
seamos claros, doctores, sí se han atrevido a, sin estar acompañados, a realizar actos de su trabajo, pero que luego los involucraron en un problema por lo que han comentado. Sí hemos visto mucho chantaje, ¿sí? Acabamos de estar uno en la península, en donde hasta las dos colegas fueron a visitar al doctor diciéndole: vamos a iniciar este acto contra usted, pero si no, pongámonos de acuerdo. Es real, existe el chantaje. Y sí lo pensamos como directores y asumimos que había que tocarlo, ¿no? Porque venimos ya como de una marejada de esto, ¿no? Que vale la pena ya terminarlo. Y bueno, no es que vaya a terminar, pero mínimo creo que la labor de nosotros como directivos de Promenal hacia nuestros clientes es darles este conocimiento, ¿no crees? Así es, no por no mencionarlo no existe. Y fue una de las cuestiones que precisamente la Dirección General decían: no podemos ocultarlo, existe y tenemos que hablarlo. Es una realidad. Y qué mejor conocer las consecuencias y lo que podemos hacer para evitar algo parecido. Por supuesto. Y Gladys, como una parte final, una conclusión que pudiéramos darle de tu parte para todos nuestros doctores que continuamente van a estar viendo esto en nuestras diversas plataformas, y que este tema sin duda lo vamos a tener que llevar a los congresos nacionales de todo lo que hemos estado viviendo y viendo, ¿no? ¿Qué conclusión podrías darle así a todos tus médicos de todas las especialidades? Porque lo interesante de esto es que hoy por primera vez no estamos hablando de un tema de ginecología. Estamos hablando de que de cualquier cosa, en cualquier especialidad, se me pueden enfrentar a una imputación de este tipo, que ya hablamos de la gravedad, de lo que significa inclusive en el sector público como doctor, cómo se le puede complicar. Y bueno, que en las siguientes conferencias hablaremos de unos casos clínicos, pero ¿qué conclusión le podrías dar a todo el gremio médico que hoy te está escuchando? Pues que es necesario estar informados. La información siempre es la manera de prevenir problemas médico-legales, y que al médico no se le olvide que aunque sean temas difíciles, el expediente clínico tampoco pierde la importancia, ¿eh? Si yo estoy atendiendo a una paciente, ya sea ginecológicamente no realicé una exploración, debe de quedar asentada. ¿Qué fue el diagnóstico que yo tengo? Si hice una exploración, ¿para qué fue? ¿Cuál fue el resultado? Y si nos acusan, bueno, indudablemente puede suceder, pero tendremos las armas jurídicas para confirmar que todo atendió a la complicación de la paciente, al padecimiento que presentaba, y que la exploración fue profesional y que era necesaria para diagnosticarte. Claro. Si yo no te hacía esa exploración, ¿cómo te puedo diagnosticar? Y con esto, sin duda, el médico nuevamente tiene que regresar a retomar la importancia del expediente clínico. Más en estos asuntos, por supuesto que la nota no pueden eximirla, no pueden, al contrario, tienen que ser muy claros, firmarla, porque siempre la autoridad nos va a pedir como requisito número 1 el expediente clínico. El día de hoy, déjeme hablarle ya no al doctor, a la doctora, al residente en formación. Hoy déjeme hablarle al papá, a la mamá, a la hija, al ser humano que nos está escuchando. Porque no todo es la profesión. Tenemos familia, hay hijos, hay familia, hay gente que nos rodea. Hoy le hablo a usted con este sentido. Hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar la reputación. Lo que en ocasiones se tardaron años en lograr, se termina en un día, en uno de esos malos días, Gladys, se termina por una situación como la que hoy hemos platicado. Hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar la familia, hay que cuidar la fuente de empleo, porque eso hoy es una gran bendición, tener trabajo. En esta época de pandemia, para todos nos quedó claro lo importante que era tener trabajo, lo importante que es tener salud, y de nuestra parte en Promenal siempre estaremos atentos en lo jurídico a platicar con ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por acompañarnos en este foro. Gladys, gracias. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Estaremos en las siguientes pláticas igual compartiendo escenario tú y yo, y de una u otra forma dejándole a todos ustedes lo mejor de nosotros, que es simplemente lo que hemos vivido, que buscamos que les ayude en su vida
profesional, pero también en su vida personal, porque al final eso somos un todo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente sesión que vamos a tener. Por favor, importantísimo, se me estaba olvidando y vale mucho la pena, aunque los detrás de cámaras me están presione, pero sí vale muchísimo la pena decirle lo siguiente: siga renovando y protegiéndose. No lo deje. Esto debe de siempre tenerlo. Es muy importante. Su servicio con nosotros contratado, no sabe qué calma le da cuando se llega a presentar un problema médico legal. Es importantísimo entender que Promenal es los abogados, estar con usted, defenderlo, protegerlo, asesorarlo, ayudarlo en todas las vías. Esa es nuestra razón de existir y para eso estamos. Protéjase, manténgase vigente, que esa es una también de las claves, creo yo, de su tranquilidad en el ejercicio de su profesión. Muchas gracias. Gracias, doctores. Nos despedimos de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo desde aquí. Gracias.